Buen día, buen día. Hoy 4 de abril nos encontramos reunidos un grupo de arboleteros para tratar de buscar la verdadera historia real de cómo fue el nacimiento de Arboletes. Nos encontramos con Rangel Carvalho, ex concejal de Arboletes, un guía turístico, impulsor del turismo en Arboletes, el profesor Cristóbal Terán Sotelo, poeta, folclorista, historiador, profesor durante más de 40 años del Liceo de Arboletes, hoy José Vicente Garrido, Miguel Vicente Garrido. Nos encontramos con este ícono cultor de la música de Arboletes, Santiago Salgado, el precursor, el impulsor del vallenato en Arboletes. Fue el primer acordeonista que dio Arboletes durante toda su historia, que llevó el vallenato a nivel nacional e internacional. El profesor Víctor Terán Sotelo, profesor durante más de 40 años de la Escuela José Manuel Restrepo y del Liceo de Arboletes, primer normalista titulado arboletero de la Normal Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Oso. Entonces vamos a hacer una especie de tertulia, conversando, hablando sobre cómo fue la fundación de Arboletes. Le damos la palabra entonces al más veterano del grupo, el que conoce, que nació en Arboletes, de los primeros niños nacidos en Arboletes, Santiago Salgado. Tiene la palabra. Gabriel, permíteme, antes de que intervenga Santiago, hay que resaltar que Santiago pertenece a la primera generación. No. ¿No? No. ¿A qué generación pertenece usted? Yo pertenezco, de los nacidos en Arboletes. Yo pertenezco a la cuarta. ¿A la cuarta generación? Sí, señor. ¿Y es de los pocos que queda allá? No, hay más todavía. ¿Sí? Sí, profesor. Y eso es bonito lo que ustedes han hecho. Para mí es muy bonito. Oye, que me hayan traído. Porque es que de la primera generación fue Benito Gómez Espitia, el primer muchacho, y logré la primera foto de él, la tengo yo, fue el primer niño que nació. ¿Sí existirá todavía alguien de esa primera generación aquí en Arboletes? Aquí, para ver de la primera generación, está cerquita es Angélica Gómez, que todavía vive. Sí. Porque la primera era familia de ustedes, que era Eligia Terán. Eligia Terán, que murió el año pasado. Fíjese, Eligia era la que quedaba, y Dules Martínez. Claro, y Dules Martínez, esos eran los que quedaban. Porque justo el hermano mío, él nació en Tolú, él no nació aquí. Bueno. Y él era de 18. En la segunda generación, ¿quiénes recuerda usted? Recuerdo a Juana Batista y el Mono Batista. Félix Batista, el Mono Batista. El Mono Batista. Sí, el mejor cuentero que tuvo Arboletes en toda su historia. Sí, sí. Y el 11 de noviembre hacía el disfraz del diablo. Él era el que iniciaba la fiesta del 11 de noviembre. Y hacían ellos, profesor, hacían ellos el carnaval, que es la fundación que a ustedes me encanta que me hayan convidado para acá, porque ahí está el problema de las festividades. Las festividades del mar y el volcán son en enero. Eso viene de la fundación de Arboletes, es del 1 al 6 de enero. Esa fue la fundación de Arboletes. Este Jaime Salazar, ¿de qué generación es? No, ellos vinieron de Panamá. De Panamá. Vinieron de Panamá. Sí, señor. La tercera generación, que usted recuerde. La tercera generación estaba esta muchacha, que eran las primeras muchachas blancas que nacían en Arboletes.
oyó, porque hasta allá vamos también, Sí. que Blanca era Mercedes Velilla y Zunilda Velilla. Y la otra muchacha era Eugenia Vélez Torres, hija de la segunda niña que nació aquí en Arbolete, que se llamó Felipa Torres, hija del dueño de Arbolete. A mí me chocó de ver un viejito con un sombrero machucado y negrito allá, y que José Torres Vargas, digo, hombre, ¿quién se pone a hablar de eso, hombre? Tan jodido. ¿Cómo José era- Torres ¿Cómo era Vargas. José Torres Vargas? José ¿Cómo lo Torres escribía? Vargas era rubio de ojos verdes, y así era Modestica. Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer Modestica. a Modestica Vargas, y a la mamá de Mono Batista, ya eran de ojos verdes, sobrina de él. Ese tipo era rubio, él era quemado del sol porque Bueno, fue y lobo entonces- de mar. El fundador de Arbolete. Sí, señor. El El fundador. tipo más simpático que ha llegado aquí a esta Yo tierra. lo pues. conocí. Sí lo A José conoció, Torres, ¿verdad? pues. Yo Él lo nos conocí quemaba también la ya muy bola viejo. porque nosotros jugábamos bate ahí, jugábamos béisbol. Cuando pegaba uno un foul ball, caía allá de José Torres. Cuando íbamos ya estaba la bola en el fogón, él la echaba. Ya él caminaba así. Él murió en el 61 porque yo cuando me fui para Venezuela estaba sentado en la puerta. Todavía me preguntan que si lo conocí. Digo, Bueno, entonces "Hombre". usted es la cuarta generación. Sí, de la cuarta. De esa cuarta generación quedan muy pocos valores ya. también. Sí, por eso, porque antes de nosotros fue los que le mencioné, y entre ellos está Próspero Martínez, que fue del 39. Próspero era nativo de aquí. Claro, Próspero Martínez nació aquí en Calle Nueva. Si ahí le metió el nombre a las familias que nacieron aquí, para que no le quiten esos arboletes, la verdadera historia de eso. Que ellos dejaron las calles con su nombre y van a quitárselas. Entonces, Yo- de las primeras familias que llegaron arboletes, según usted nos comenta, los primeros fueron los Torres. Sí, él es el principal. La segunda familia, la segunda oleada, podemos decir, de familias que llegó aquí a Arboletes, ¿quiénes fueron? La segunda fue Mariano Terán, ojo, Mariano Terán y quién otro. de ese? familiar suyo, que porque Papá. Era mi tío. sí, era tío de ustedes y hermano de Víctor. Víctor llegó en el 12 y fue el que En el trajo 12. los burros. Víctor fue el que trajo los burros aquí. Santiago, hay una discusión frente a la fecha de fundación de Arboletes. Históricamente se dice de que fue el 20 de julio de 1920, No, eso, pero tú nos decías que esa no es la fecha real, que No. antes ya habían llegado personas a Arboletes. el 9 fue porque yo tengo la grabación y por eso corrían donde estaba Reyes Torres. ¿9 de qué? Ya ella estaba ciega ya. 1909. 1909. 1909. Sí, En el mes de enero. sí, Después sí, de- del mes de enero. Por eso es que hacían la fiesta del carnaval, que yo no sé si Víctor se acuerda de los carnavales que hacíamos de Claro. Estica Vargas. Bueno, por eso era que hacían eso, por la edad de Y el Arbolete. palacio lo hacían frente a la cantina donde usted estaba. Ahí frente de... Donde quedaba la Nacional. donde quedaba la Nacional, por ahí hacían el que Palacio Real de los reinados. El que hacían palacio y acá frente a la policía hacían el barco, porque había un el barco, capitán el barco, de barco. el barco. Porque había un El capitán de barco. Hacían el barco. ¿Y eso, con qué objetivo hacían eso? El carnaval, esas eran influencias de Barú. Las trajo José Torres. Para festejar Para la festejar. colonización de Arboletes. la fundación. Exacto, sí, la La fundación. fundación. Sí, por eso me ha gustado que me hayan llamado para recordarles eso. Y, Porque y en ese que eso ya, carnaval, esa parte de ahí ya yo la viví. en ese carnaval nombraban reina y rey. Rey y reina. Rey y reina. Y mira- Entonces, nombraban mujeres como guardianes. Un Nombraban ejército. Un un ejército de ejército. mujeres. Sí, Entonces el ejército de mujeres tenía, pero mayores de oiga, edad. mayores. El ejército de mujeres llegaba, digamos, donde mí. Y me decían, el cabo de las mujeres, cabo, ¿qué hacemos con él? El cabo decía, una multa de tanto. Cabo Cabulla. Cabo Cabulla. Oiga, cabo Cabulla. Venía el cabo, amárralo. Amárralo, El sí. cabo
Sácalo. ¿Cuál era el cabo Sácalo? Le abrían Y la otro- bragueta al tipo, y otro ¿cierto? bragueta. Le abrían el cabo bragueta. Le abrían la bragueta, para le sacarle. sacaban el pelo. Y eso era una gracia que Sí, y los nadie paisas. respetaba a la mujer. Entonces había el cabo métalo, Sí. o cércelo. Si pagaba, venía el cabo, sí, cerraba, sí, y sigue ahí, listo. Tenía que pagar. Tenía Pero- que pagar. Pero Pero eso nadie- hacía parte de la fiesta. Era Arte de la fiesta, colaboración el carnaval. para la Era un colaboración. carnaval. la colaboración. Manrique, para la el carnaval. colaboración para pagar la Era banda. bonito. La banda que todos los años traían una banda. Ahí tengo el nombre de las ¿Y bandas. de te dónde estoy traían las escribiendo. bandas? La traían de Bolívar, que era todo esto de Córdoba para allá era Bolívar. Bueno, Que ahí tuve una discusión con Jesús Torres, Había- pero José Torres Jr., Había un pueblo llamado... que fue varias veces a Turbo a pedir permiso para que lo dejaran hacer el pueblo. Digo, allá Turbo no fue. Dice, ¿cómo que no? Digo, no, no fue. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso que no fue? Digo, porque yo sé que tenían que ir a Cereté. No ve que esto era Bolívar, tenían era que ir a Cereté. Pero las bandas... se echó para atrás. Las bandas últimas traían por lo general de un sector llamado que Pajonal. De Pajonal, De allá Tuvo fue donde aquí. vino Enrique Blanco. Sí, Se allá quedó, vino Enrique se quedó. Vino Enrique Blanco. El se quedó. maestro, el maestro Director, Enrique. director de la banda Santa Cecilia de Arboletes. Sí. Él se quedó, se enamoró con una de las cabas del ejército del carnaval, que fue Anita Torrenegra. Anita Torrenegra. Anita A la Torrenegra. Torrenegra La sí la mujer más conoció. bonita que había aquí. Una china, pelo largo ella, Una bellísima, color acuerpada, manzana. bonita, sí. Que por eso La Torrenegra le mi decían. papá fue enamorado de Anita Torrenegra. Mi papá tenía una finca. Y en la finca, que hoy en día es de este Tiberio Díaz, de la viuda, hay una loma grande. Entonces mi papá le puso a esa loma, la loma Torrenegra, de Torrenegra. Así se llama esa. Por lo que era la mujer. Bueno, Santiago, hay otra discusión frente al tema de la llegada de los primeros fundadores de Arboletes. Se dice que llegaron de Barú, se dice que llegaron de Tierra Bomba, se dice que llegaron de Boca Chica, se dice que llegaron de San Onofre, de San Bernardo del Viento, Pero de ya María la Baja. después Ajá. sí, porque Sí. los primeros fueron de Barú. De Barú. Mira, José Torres Vargas era de Barú y Mariano Terán Cova era de Boca Chica. ¿Oyó? José Dolores Gómez era Lo de conocí. Pasacaballo. Lo Yo conocí. trabajé con él. Pasacaballo Yo Bolívar. alcancé a trabajar Ahí con cerquita él. Cartagena. Exactamente. Sí. Ojo, de ahí no sigo porque se me pierde entonces la verdad de lo que estoy Después llegó escribiendo. mucha gente de Broqueles. Ya después. Ya, Inclusive mi papá trajo acá, mucha gente de Broqueles de la sí, familia. sí. Y después acá llegaron, ahora verá, musicalmente hablo, llegaron los Coas, que a mí me parecían que era cienaguero, porque todo lo que tocaban era cienaguero, Lucho. Sí. Todo era de Ciénaga, hablando de Ciénaga, y inventaban mucho a Huitrago, inventaban a este Julio Bovea y Bovea hizo Fontanilla. vallenato. Yo alcancé a tocar con Fontanilla, le acompañé a Fontanilla con el acordeón yo en Bogotá, él murió en Bogotá. Él era el marcante de Julio Bovea. Bueno, hablemos de esa parte musical. ¿Cómo nació en ti esa parte musical? ¿Cómo fue el origen? ¿Quién te indujo? ¿Quién te metió al cuento musical para convertirte en un cultor de la música de Arboletes, especialmente en el vallenato? ¿Cómo fue esa historia? No, eso me nació a mí porque oí que Egla Zamora, que creo que estos muchachos recuerdan, Sí, sí. como Víctor Terán y Cristóbal, ahí escuchábamos la música y por primera vez escuché el vallenato ahí. Y les cantaría una letrica ahí esto fue de el encuentro de Emiliano Zuleta con Lorenzo Morales. Ujú. ¿Oyó? Dice así, dice,
le hicieron a Morales porque decían que Morales estaba huyendo de Emiliano. Entonces decían, dímele a Morales, dímele a Morales, dímele a Morales que aquí estuvo una persona que viene de Guacoche con ganas de regatear. Yo llegué a su casa y la he encontrado sola, empujé la puerta y estaba trancada. Hombre, ese Morales es una enfermedad, por todas partes anda y en ninguna está. Hombre, ese Morales es un hombre andariego, siempre cambia de nido, ni el cucarachero. ¿Tú aprendiste a tocar el acordeón solo? Solo, Sí. ¿Cómo tuviste la primera acordeón? Primero me la compró mi mamá, pero me compró una de juguete y yo no quería eso, sino un Honer. Me tocó de irme con Francisco González para el Coco a recoger maíz de Tomás Valencia y Fidel Ricardo. Y allá para ganarme 75 pesos, que valía mucha plata. Me duré casi 3 meses recogiendo maíz. Y al fin me gané los 75 pesos porque me gané 110 pesos. Ese día no dormí, esperando que amaneciera. Lucho levantaba la cabeza cada rato a ver si estaba amaneciendo. Para irme, ya yo los había visto en Montería, que yo iba a comprar pescado allá. Y me fui y traje el acordeón, el primero, porque el que me compró mi mamá yo lo vendí. Era un Rigoletto, pero no servía, era para juguetes. Y de ahí empecé yo. Y primero que eso, compró un gran amigo mío que es el esposo de Mauricia, Carmelo, sí, amiguísimo mío, me prestaba el acordeón para él fijarse porque no le entraba el acordeón. Constructor de barcos. Pero claro, sí, a mí me entró mucho por la dulzaina. El que ¿usted toca tocaba dulzaina. Sí, el que toca dulzaina toca acordeón. Esos fueron los primeros pininos. A ustedes les sirve todo eso a Lucho. Sí, señor, esos fueron, y vean de fui a templar. Yo seguí que me decían cada rato, esa música es para cholo, esa música es para corroncho. Esa música no sirve para nada, para sinvergüenzura. Lo que pasa, don Santiago, hombre, yo sufrí. A nivel de la historia del vallenato, nosotros nos encontramos con que pasa lo que pasó en México con la ranchera. La ranchera era para la gente del campo. Esa no se, en los clubes y eso no se permitía. El vallenato tampoco. Tampoco. El vallenato por aquí era para la gente del monte. Sí. Para la gente del monte. Aquí se escuchaba, yo oía hablar mucho al Mono Batista, a mi papá, incluso a Mingo Loco, que hablaban de aires cubanos. No, es que aquí regía el sexteto esculturo. Aquí la música que se escuchaba era el sexteto. Ese. Y entonces, y toda esa influencia la traían de Bolívar. Sí, eso lo trajeron de Bolívar, incluso primero que el bullerengue. Sí. Y después vino la cuestión del bullerengue, pero la gente aquí era sextetera 100%. Sexteto. Y los coas que les mencioné ahorita, ellos cantaban pura música de Huitrago y de Bovea y sus vallenatos. Ahí viene la de aquí. Me felicitaron con eso.
arbolete distinguido por sus playas y su volcán. Que no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Cartagena, lo de Arbolete es maravilla. Arbolete está cotizado, nadie se lo podrá quitar, por eso yo lo he bautizado como la perla de Urabá, a donde todo es más barato, el que va vuelve a regresar. Que no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Cartagena, lo de Arbolete es maravilla. El volcán tiene su misterio, hoy convertido en realidad. El volcán tiene su misterio, hoy convertido en realidad. El que se siente medio enfermo se mete y sale a parrandear. Que no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Santa Marta, que no lo tiene Barranquilla, que no lo tiene Cartagena, lo de Arbolete es maravilla. Excelente. Santiago, una última pregunta para ir terminando con esta tertulia tan amena, hombre. Esta tertulia va a ser histórica, va a quedar ahí en la historia de Arboletes. Cuando nosotros ya no existamos, cuando nos vayamos, ahí los muchachos de las escuelas, de los colegios, van a escuchar un poco de la real historia de Arbolete. Hay una discusión pacífica entre la vieja generación y la nueva generación frente al tema del gentilicio de Arboletes. Me gustó lo que dijiste ahora al rato. Nosotros los viejos decimos que somos arboleteros. Es que ese es el gentilicio, arboletero. Y los jóvenes dicen que son arboletinos. Algún loco que vino a decir que aquí no hay sanjuanerino ni cartagenerino, aquí habemos arboleteros. Nada de Ese es el tino. gentilicio. Vamos a hablar de los personajes del pueblo. Sí, Que usted recuerda. Los personajes de Arbolete. sí, sí. Lo que usted recuerde. Háganos historia de eso, háganos memoria Los de eso. personajes de Arbolete. Que usted recuerde. Los personajes que fueron grandes en esa época, que usted recuerde. Que recuerde yo, uno de ellos fue por su inteligencia
Me recuerdo a Jesús Márquez. Jesús Márquez Viera. Jesús Márquez me hizo una pregunta. Jesús Márquez vino de Cartagena. Él es turbeño. Él estudió en Cartagena, estudió en Cartagena Derecho. Sí, se Estudió crió en San Juan. Cartagena. Se crió en San Juan de Urabá. Yo Márquez. conocí la mamá de él. Sí, personalmente la conocí. Fue el primer personero y juez de la República. No, primero en fue Arbolete. maestro de escuela. Maestro Él de fue escuela, educador correcto. primero. Y fue Personero. poeta. Poeta, orador. Un ese tipo con esa mente tan berraca. Un día me llama, venga y conversemos un momentico. Santiago Salgado Vergara, decía así, Vergara. Dice, ¿cómo hace un hombre de provincia sin conocer a nadie llegar a la capital de la República y quedarse ahí? ¿Cómo hace? Yo, y a mí no se me olvida esa vaina del Márquez ahora. No, y digo, no, verdad que sí. Bueno, pero ¿qué otros personajes? respóndanos cómo hizo usted, ¿verdad? Para quedarse en Bogotá, tierra fría, Sí, pero Arbolete, vamos tierra a que caliente. termine primero Los personajes. los personajes. Los personajes buenos para mí, Márquez Viera. para en mí otro- ese fue... Yo diría que el uno- número uno fue el fundador de Arbolete, Sí, José Torres. sí. José Torres. Sí, José Torres Vargas. Después José Torres, sí, así gente buena fue Jesús Márquez. Vea, Una, no, pero antes de Jesús Márquez, vea, tenemos José Torres. Sí. Por la línea José Torres estaban el Mono Batista, ¿cierto? no, el mono, Pero el Mono fue primero que Márquez. no, pero el mono no. No, él dice el mono fue un personaje popular. Popular. Pero él dice Popular de festividades, De festividades. porque era el mejor que bailaba la cumbia. y el creo mejor que en todo el cuentero. país, creo El que mejor en todo el cuentero, país. el Mono Batista no Bueno, está echando y- un cuento No, tenía como muchas lleva. gracias. Bueno, yo muchas gracias. le refresco un poquito. Jesús Moreno, Carlos Moreno, esos personajes. No, para mí, Carlos Moreno. Carlos Moreno, Porque primer Carlos alcalde de Moreno, Arboletes. Primer alcalde y mejor persona que todo el mundo, ese tipo, porque él conversaba conmigo. Carlos Moreno vino aquí con este señor Pedro de los Ríos. Ellos, Sí. la primera vivienda de ellos fue en el lugar donde se encuentra hoy la casa de estos Residencia Arbolete. Residencia Arbolete. Ujú. Bueno, la casa se encuentra Residencia Arbolete. Digamos, Allí durmió el primer presidente que pisó esto aquí. ¿Que fue quién? Durmió allí. Calullera. con las pinillas. No, No, Calullera. Carlos Llera. Carlos Lleras. Carlos Llera durmió Yo ahí. conocí a Carlos Llera. Vivió Jesús Arbeláez. Yo conocí a Carlos Llera una vez en una intervención pública en la plaza pública, ahí donde estaba el Fomento, en el segundo piso. Ahí, El momento de donde está ahora ahí en toda la esquina donde está la esa, panadería y eso. La panadería. La Sí. panadería. Ahí Bien. estaba ese, Colonagro le decíamos, sí. Colonagro. ese Colonagro, balcón ahí. Colonagro. Ese balcón le llamaban el balcón de la democracia, porque cuando hacíamos los desfiles el 20 de julio, todos los estudiantes y el pueblo y todo se venía a festejar la fiesta patria ahí abajo, y los declamadores, yo declamaba cuando eso, que desde Se hacían peladito arriba en el empecé a balcón. declamar, arriba en el balcón. Y los Y alcaldes los hablaban, políticos y que los venían, alcaldes y hablaban todo de allá. político que venía de Medellín o de otra parte, ahí le hablaba al pueblo. Por eso era el templo de la democracia. Ojo que el mejor declamador fue Jesús Márquez. Jesús Márquez Viera. era así. Ese hombre sin papel. Ni Era nada. poeta Sin papel. y sin era papel. un orador de aquí Sí, a señor. Cafarnaúm. Le sacó un gallo grande que fue este Jesús de allá de los Córdoba. Don Santiago, que nos hable del bullerengue. ¿Cómo de nace en Arboletes Arbolete? En esa época inicial. ¿Cómo nace? nació? Ahí me tienen el bullerengue. Cuando yo nací ya estaba el bullerengue hecho. No saben ustedes quién fue el tambolero primero de bullerengue. No sabemos. Su tío Mariano Terán. Era Joa. bullerenguero, era bullerenguero. Él era de bullerengue y de gaita. Porque esa gente acompañaba a gaita, claro, con el tambor. Porque O sea, aquí por dicen eso que tambor, yo no es tengo la tambor. sangre de Es bullerengue. Sí, es tambor.
Pero estaba otro, yo no sé si usted conoció Gildo Terán, hermano de Mariano. Hermano, Terán. sí, de También Mariano. era tamborero, Sí, que sí. él que usaba el tambor aquí, que se iba para Turbo. Peleador. 15 días. Y peleador. Era peleador de golpes cruzados. Se iba para Turbo y a los 15 días o al mes sabíamos que estaba o sabían aquello y yo no lo conocí. Papá que de estaba en Alberto Turbo. Terán. Ese tipo era tamborero, los teranes Sí. fueron tamboreros. Sí, sí, sí. A mí se me hizo raro el otro día cuando yo escuchaba unas entrevistas donde trataban de desconocer los bullerengueros de cepa de Arboleda. Sí, el segundo aquí fue Victorio Moguea, Victorio Moguea. que vivía con Luis Andrade, También lo conocí. la mamá de Maño Moguea y de Oscar Moguea. Yo no lo conocí. Bueno, Allá anda en la casa de que tiene ahorita Nicolás Luna. Ahí fue donde surgió el palo, que no sé si le Usted conté me a contó ustedes. la historia del cura. Bueno, ahí donde el cura mochó el palo. Mochó el palo y como lo dejaron pegado, no saben cómo se paró el palo otra vez, después está en el piso. Un palo de Se Swan. paró y no respetó eso, siguió la luz saliendo y lo mandó a mochar más ligero, Porque salía una luz debajo del palo. debajo, alrededor del palo. Y la gente cogió fe, de esos que tienen fe, Iban a peregrinar allá. hacerle ahí rezos y eso. Y se cabrió el tipo y mandó a mochar eso. Y después que se paró, lo mandó a mochar. De aquí para San Juan se fue a hacer una vuelta por allá. claro. Y vaya en el camino, le cayó el palo. Le cayó un palo encima. Le cayó el palo. Él iba en un Lo mulo. mató y el mulo No le pasó quedó nada. sanitico el mulo. Oye, esa la hice aquí, metiendo una estrofa que hice aquí en Arbolete. Porque yo la comencé por allá. Esa canción es la última que se hace en los festivales. Yo me presenté en varios festivales. Tuve segundo, tuve tercero y tuve primero. La mujer cuando es chismosa le dicen palitraquera. La mujer cuando es chismosa le dicen palitraquera. Se busca una compañera para difamar de las otras. Para difamar de las otras. En mi pueblo una vecina de fino vocabulario, la gente recogió firma para sacarla del barrio y la mandaron para el carajo, la mandaron para el carajo. Como yo soy prieto, dice así. Santiago tiene una prima, Santiago tiene una prima y le dicen la chorro de humo. La pasan de la vecina rajando de todo el mundo, rajando de todo el mundo. Grita una vieja en Arbolete, grita una vieja en Arbolete, a mí no hay perro que me ladre. Mis hijos son 17 y cada uno tiene su padre, cada uno. Con ese gané el festival.